Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oremos. Amado Dios, una vez más, Señor, venimos delante de ti para darte gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. El don de la vida, Señor, es un privilegio, Señor, que tú has dado a todo ser humano, Señor, para que día, Señor, que pasa, es un día, amado Dios, que tenemos la oportunidad de agradecerte. Día, Señor, que podemos ver la luz del sol, es un día, Señor, para poder alabarte y agradecerte todo, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por el don de la vida, de reunirnos nuevamente en este lugar, en tu casa de oración. Permítenos, Señor, alabarte, permítenos adorarte, permítenos, Señor, bendecir tu santo nombre y permítenos abrir tu palabra, bendito Dios, para que podamos edificar nuestras vidas a través de ella. Tenemos que abrir nuestros oídos, ojos espirituales y así podamos, bendito Dios, edificar el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, así sea. Y todos juntos decimos, amén. Muy bien, tomen asiento. Muy bien. Estamos estudiando lo que es la doctrina de la iglesia, el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el verdadero propósito que tiene la iglesia? Edificar el cuerpo de Cristo, establecer iglesias locales. Hay instrucciones acerca de las reuniones de adoración. ¿Cómo debemos hacerlo? Abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 11, y vamos a ver las instrucciones que el Señor nos da. La iglesia es una reunión de pecadores perdonados, transformados, salvados, con un propósito: compartir su palabra, llevar las buenas nuevas. 1 Corintios capítulo 11, el verso del verso 17 para adelante, dice: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Está hablando de los abusos que hacían los creyentes en la cena del Señor. Ahora, salte al verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay instrucciones específicas acerca de las reuniones de adoración, de cómo se debe llevar la cena del Señor. ¿Y por qué lo hacemos? En memoria de Él. Y cada vez que lo hacemos, dice, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuándo vendrá nuestro Señor? El día y la hora, dice, nadie lo sabe. Y dio dones a su iglesia.
en las mal llamadas, digamos así, iglesias donde se practica la doctrina de la prosperidad, ¿sí? O se predica y se enseña, no se enseña el uso de la palabra de Dios. No se predica arrepentimiento, no se predica salvación, se predica prosperidad. Y es lo único que... Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿quiénes conforman la iglesia? Los creyentes, como piedras vivas, están siendo edificados bajo el fundamento que es Cristo. Cuando Él venga por su iglesia, va a venir por todos aquellos creyentes fieles que le han servido, que no le han negado, que han llevado una vida en santidad, una vida consagrada, una vida apartada para Él. Y esto es lo que nos enseña en estas, entre comillas, iglesias, mega iglesias. La gente está buscando los bienes materiales perecederos de este mundo. Hay una pregunta que dicen y te van a decir en algún momento, ¿no? Si Dios realmente existe, ¿no? Si Dios prospera, si Dios dice, el mío es el oro y la plata, ¿por qué sus hijos andan en problemas económicos, de salud, etcétera? Y hay una respuesta, ¿no? Toda tu vida le has servido al Señor. ¿Qué bienes has ganado en este mundo? La pregunta. No hemos ganado, cierto, muchos bienes, porque ese no es el propósito con el cual Dios nos llama. No es para tener mega iglesias, mega construcciones, ¿sí? Porque eso no es una iglesia, ese es el templo donde nos reunimos, el lugar donde se puede reunir el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia del Señor. Pero no es el propósito de Dios establecer iglesias grandes. Cuando vamos a ver hoy día que Pablo en sus viajes misioneros establece iglesias, pero ¿qué tipo de iglesias? Y cuando él vuelve en su segundo viaje misionero, en su tercer viaje misionero a ver las iglesias que había establecido y cómo estaban, la preocupación de Pablo, ¿cuál era? No que tenían mala infraestructura, no es que no había iglesia lo de a todos los creyentes. El rebaño de hermanos en Cristo, falsas alianzas, falsas. Dice, por eso leemos en Corintios, iglesia había el Señor había de dones espirituales, ellos con excesos, ¿no? Abusos en la cena. Y Pablo les escribe de una iglesia. Hay que tomar la cena dignamente. Porque ¿qué es lo que uno recuerda? Y Dios, esa era la preocupación de Pablo. Esta enseñanza verdadera, palabra fiel. Y cuando vemos Apocalipsis, Cristo le asigna aquí, nos dice a cada uno de nosotros, yo conozco tus obras, Él conoce lo que tú haces, Él
desde el día en que fuiste concebido en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. ¿Sí? Yo conozco tus obras, sé lo que tú haces, tu arduo trabajo. ¿Buscamos o buscamos el reconocimiento de los hombres? Todo trabajo que hagamos en la iglesia es para el Señor, no es en vano. ¿Sí? El Señor te dice eso. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y ciencia. Y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Y el día de hoy había una pregunta que nos hacía los hermanos de las iglesias. ¿Existen todavía en este tiempo los apóstoles? No existen los apóstoles. Según la palabra de Dios, había requisitos que tenían que cumplir los apóstoles. ¿Sí? Uno de ellos, el más importante, era haber visto a Jesús, haber estado con él. ¿Sí? No es que nosotros no lo vemos al Señor, lo hemos conocido. ¿Sí? ¿Cómo es Dios? Tenemos aquí en la iglesia una figura de las 4 caras del Evangelio. Y esa cara que vemos se ha hecho viral. Gente finita, que así es Dios. ¿Cómo será? Apocalipsis lo describe, ¿no? Juan lo describe en Apocalipsis, cómo era la visión del Hijo del Hombre. Leamos un poquito. Juan 1:9. Apocalipsis 1:9, ahí en el mismo libro. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Volví para ver que había y 7 candeleros de oro, y en los 7 de oro, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como cuidar el rebaño de Dios, a los hermanos en Cristo, de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Ese era el propósito, establecer las iglesias en lo que la palabra de Dios dice. Por eso leemos en Corintios que en esta iglesia en Corinto, donde miren, había dones que el Señor había derramado, dones espirituales, ellos cometían excesos, ¿no? Abusos en la cena del Señor. Y Pablo les escribe incluso cómo debería ser el atavío de una mujer en la iglesia, los abusos que hay en la cena del Señor, los peligros que hay en tomar la cena indignamente. Porque ¿qué es lo que uno recuerda? Y Dios, esa era la preocupación de Pablo, establecer sana doctrina, enseñanza verdadera, palabra fiel. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis, Cristo le asigna a la iglesia el amar a Dios. Y nuevamente ahora vámonos a Apocalipsis, el capítulo 2. Y cuando usted ve aquí la escritura, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, yo conozco tus obras.
Él conoce lo que tú haces. Él, desde el día en que fuiste concebido en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. ¿Sí? Yo conozco tus obras, sé lo que tú haces, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Buscamos el reconocimiento de Dios o buscamos el reconocimiento de los hombres? Todo trabajo que hagamos en la iglesia es para el Señor, no es en vano. ¿Sí? El Señor te dice eso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y el día de hoy había una pregunta que nos hacía, ¿no? Uno de los hermanos, yo creo que es así, las iglesias, ¿existen todavía en este tiempo los apóstoles? No existen los apóstoles. Según la palabra de Dios, había requisitos que tenían que cumplir los apóstoles, ¿sí? Uno de ellos, el más importante, era haber visto a Jesús, haber estado con él, ¿sí? No es que nosotros no lo vemos al Señor, lo hemos conocido, ¿sí? ¿Cómo es Dios? Tenemos aquí en la iglesia una figura de las cuatro caras del Evangelio. Y esa cara que vemos se ha hecho viral, ¿no? Nosotros pensamos que así es Dios. Está en nuestra mente finita que así es Dios. ¿Cómo será? Apocalipsis lo describe, ¿no? Pablo, perdón, Juan lo describe en el Apocalipsis. ¿Cómo era la visión del Hijo del Hombre? Miren, veamos, leamos un poquito. Juan 1:9. Perdón, Apocalipsis 1:9, ahí en el mismo libro. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Amén. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Mire, ¿cómo es la imagen de nuestro Dios? ¿Cómo es Dios? En nuestra mente finita lo vemos así, de esa manera. Pero Juan lo ve tal y como era, ¿sí? Sus ojos, ¿cómo eran? Como llamas de fuego. Su voz, oh, ¿se imagina cómo será nuestro Dios? Ese Dios al que describe Juan con toda su gloria, quien ha retornado, ha vuelto al lugar de donde él había descendido para estar en medio de nosotros, volvió al lugar donde le correspondía estar. Ese Dios que creó todas las cosas viene a morar en nuestros corazones. Grande es este misterio, ¿no?
En cada corazón. Cuando Él dice, yo conozco tus obras, está hablando en forma singular. No dice, yo conozco las obras de todos. Yo conozco tus obras. ¿Cuánto has trabajado en la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo has trabajado en la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo le has dedicado al estudio de la palabra del Señor? ¿Cuántos años has estudiado su palabra? ¿Cuánto tiempo? Es algo que nosotros deberíamos preguntar. Un pastor decía, yo digo que cada creyente debería estudiar la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y una vez que termina, volver a estudiar Génesis, Apocalipsis. Y yo decía, Señor, gracias, porque tú no nos has hablado de una manera así literal como nosotros hablamos, pero has puesto en nuestros corazones, Señor, el poder estudiar tu palabra. Y no podemos jactarnos de decir, el Señor me ha dicho, ¿no? El Espíritu Santo me dice, no puedo, porque sería mentiroso, pero sí puedo decir, Él pone en nuestro corazón el querer y el hacer su voluntad. ¿Cuál cree que es la voluntad de Dios cuando nosotros venimos a la iglesia? ¿Sabe? Mire, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, ¿sí? El Señor sabía que nos íbamos a equivocar. El Señor sabía que íbamos a tropezar. Hablando con mi hijo, yo le digo, no, yo no soy un Superman, no soy un superhombre, soy como todas las personas, con las mismas debilidades, con los mismos problemas, con los mismos anhelos que uno tiene, ¿sí? ¿Está mal querer progresar en la vida? No está mal, porque al fin y al cabo uno, estudia para tener una profesión. Muy bien. Y a través de esa profesión, tener un sustento, ¿sí? Porque los años pasan. Mientras somos niños, estamos al lado de nuestros padres, aparte de que tienen la obligación de sustentarnos el sustento, ¿sí? Lo hacen con cariño, velan siempre por nuestro bienestar. Pero pasan los años y lamentablemente se cumple lo que el Señor ha dicho, le ha establecido cierto día de vida a cada persona. Y nosotros vamos a seguir el camino de nuestros padres. Y bueno, los que tienen el privilegio todavía de que vivan sus papás, está bien, pero los que ya no, entonces vamos a seguir ese camino, vamos a morir, porque la muerte es parte de la vida. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Nos enseña que la muerte no es el final, es el inicio de una eternidad. La pregunta es, ¿dónde? Y la Biblia nos da esas respuestas. Por eso el creyente debe estudiar la palabra. Por eso el creyente debe atesorar su palabra. El creyente debe buscar conocer más a Dios a través de su palabra. Dios no es que ya no ha hablado. Hubo 400 años de silencio, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, desde Malaquías hasta la manifestación del Señor Jesucristo. Hubo 400 años donde Dios no habló. ¿Sí? Pero recuerde, mire, la palabra de Dios dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el Señor estuvo callado mediodía. Buenos días, Señor. Algo menos, ¿no? No dijo nada. Pero durante ese tiempo de silencio, el pueblo, cuando Dios no habla, cuando no escucha la voz de Dios, cuando no hay la dirección de Dios, cuando no hay un sentir en tu corazón de Dios, ¿qué hacemos? Lo que a nosotros nos parece bien, lo mejor. Entonces empezamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Y de ahí nacen los fariseos,
los saduceos, personas tal vez es que han empezado con un espíritu diferente de querer guardar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pero al tener ese celo, ya poco a poco ha ido creciendo el ego de la persona, el yo. Yo pienso, yo creo, yo voy a hacer, esto me parece mejor, pero cuando ya Dios nos da su palabra y nosotros tenemos nuestro manual que nos dice cómo Dios en primer lugar nos hizo y cómo nosotros debemos de caminar para agradarle a Él. Aquí está. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la palabra? Hay tiempo para todo, ¿o no? Hay tiempo para todo. Cuando uno quiere hacer algo, se saca tiempo, de donde sea, como sea, ¿sí o no? Ah, yo admiro el sacrificio que hacen los jóvenes cuando quieren tener algo que les gusta. ¿No es? No les detiene. Quieren tener algo y lo compran, lo obtienen. De esa misma manera nosotros deberíamos anhelar, conocer más a Dios. El día que tú lo conozcas, mire, no hay nadie que pueda apartarte del camino. Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Persecución? ¿Problemas? ¿Mm? A ver, ¿qué tipo de situación te puede apartar del Señor? Eh, un amigo me llama y me dice, Carlos, con todo lo que estás pasando, creo que Dios te ha fallado, ¿no? Me dice. No, y no es cristiano él. ¿Por qué dices eso? Le digo. Porque, mira, ya estabas caminando preocupado, te veía, tu esposa están ahí en el hospital y es triste. Pero ¿saben qué? Yo le veo a mi hermana Alejandra con todos los problemas que tiene. Le veo a Jorge a Luz. ¿Ustedes creen que es fácil tener una persona enferma en casa? Es una preocupación, es una impotencia que uno tiene porque tú no puedes hacer nada. Está en manos de otra persona, de un profesional, de un médico. Y lo único que tú puedes pedirle al Señor es que Él tome el control. Y Él obra. Lo que cuesta, lo que uno siente cuando pierde a un ser querido, a un padre, una madre, ¿no? Aquí están las hermanas Yaili. Aunque ustedes no lo crean, yo he pasado todas estas cosas. ¿Me he alejado de Dios? No, al contrario, me he aferrado más a Él porque he entendido que lo único permanente, lo único y el único que nunca nos va a abandonar ni dejar es Dios. Su promesa es, no te dejaré, no te desampararé. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Cuántos tienen miedo de morir? Ay, no, pues yo no quiero morir, no, nadie. La vida es linda, con todos sus problemas, la vida es un don de Dios. ¿Sabían que quitarse la vida es pecado? Me voy con el Señor y me suicido. No, es pecado. ¿Hasta dónde te dará Dios vida? Uno no sabe, pero tú tienes que decidir.
El Señor te dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Primero Dios te halaga por todas las cosas que has hecho. Aquí no es el tiempo que uno está en la iglesia, ¿no? Yo estoy aquí en la iglesia, hermano, ya son 40 años. Usted está empezando 2 añitos aquí en la iglesia, le falta. Yo ya tengo asegurado el cielo. No es así. Recuerde, el salario es el mismo para todos. Cuando tú decides venir a trabajar en la obra, en la viña del Señor, Dios te paga lo mismo al final. ¿Cuál es el pago que recibimos nosotros por trabajar en la obra del Señor, por ser fieles a Él? La salvación y la vida eterna. Ese es el salario para todos. No importa cuándo vengas. El ladrón en la cruz vino en el último momento de su vida. ¿Qué trabajo hizo? ¿Somos salvos por obras? No hizo ningún trabajo. ¿Sabe qué hizo? Lo más importante que una persona puede hacer. Reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue suficiente. Y hoy en día la gente dice el mal ladrón y el buen ladrón, ¿no? Si fuera buen ladrón, nunca se habría hecho pescar, ¿o no? Así que era un chacra, era un mal ladrón también, porque se hizo pescar, ¿no? No era un buen ladrón. Era un ladrón que estaba pagando por sus hechos, pero que se arrepintió, a diferencia del otro, que se burló. Los dos tenían la misma oportunidad para ser salvos. Solo uno lo aprovechó. Y la palabra dice, dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro dejado. Siempre la palabra del Señor nos dice que hay una oportunidad para todos. La pregunta es, ¿tú vas a ser aquel que acepta esa oportunidad? ¿Sí? Yo te digo, acepta a Cristo en tu corazón. Involúcrate con Él, nunca te vas a arrepentir. Por eso andamos nosotros, cuando lo hemos conocido al Señor, mire, andamos con Él a pesar de cualquier circunstancia. Por eso Jorge y Luz siempre van a estar caminando delante del Señor, porque lo han conocido. A ellos no les han contado. Hermana Alejandra, ¿por qué sigue en el camino del Señor tanto tiempo? Desde que yo era joven, así como nuestras hermanitas, nuestra hermana ya estaba en la sociedad de señoras en la iglesia. Nuestra hermana en su vida se habrá imaginado que el Señor me iba a llamar a ser pastor en una iglesia o a ser maestro. Pero yo en mi vida me imaginé que alguna vez iba a compartir la palabra de Dios con la hermana. No, nunca, pero Dios conoce, yo conozco tus obras. Él sabe lo que tú has hecho. ¿Te has equivocado? Todos nos hemos equivocado. El que esté libre de pecado, él dice el Señor, que arroje la primera piedra. ¿Sabe? Aquí dice el Señor, pero el Señor nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos nos hemos, cómo le dice? Nos hemos enfriado, nos hemos tallachado, tallarado, dice, ¿no? Allá, muy bien, ya. Hemos dejado el primer amor. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el primer amor? A ver, ¿cómo lo describen ustedes el primer amor? Con anhelo a Dios. Ya. Algo más, a ver, Jorge, ¿qué es el primer amor? Estar en la presencia del Señor. Ya, por aquí. A ver, Anet, ¿qué es el primer amor?
Cuando lo has conocido a Dios, ¿qué has sentido? Gozo, alegría, felicidad. ¿Sabe? Yo le voy a describir lo que yo sentí el día que lo conocí al Señor. Estaba feliz. ¿No? Ah, entro a la iglesia, yo le digo a mi amigo, ¿no? Tanto me había insistido para venir a la iglesia. Yo le digo, Helen, desde hoy me he venido a la iglesia y algo pasó, una alegría que uno no puede explicar con palabras, pero lo siente y sabe, nunca lo olvida. Llegaba a la iglesia feliz, era el primero en llegar, era el último en irme y estaba atento a lo que el pastor decía. Yo no conocía su vida del pastor, a mí me interesaba lo que él hablaba ese momento. Tenía hambre de Dios. El primer amor es cuando alguien te trata mal y tú estás feliz. Nunca les respondes de la misma manera ni le pagas con la misma moneda. El Señor dice, tengo contra ti que has dejado ese primer amor, ese gozo. Y el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, haz lo primero que hacías al principio. Si no lo haces, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Se puede perder la salvación? Si realmente lo has conocido al Señor, tú te vas a arrepentir. Pero si no lo has conocido al Señor, no te vas a arrepentir. Me voy porque me han lastimado en esta iglesia. Y se va. Y la pregunta del Señor es, ¿yo qué te he hecho? ¿Por qué te estás yendo? Es que el hermano es así, la hermana es así. Ella te va a salvar. Él ha muerto por ti. Yo veo y Dios te dice y te recuerda, el único que puede salvar y el único que puede condenar es Dios. Yo prefiero agarrarme de la misericordia de Dios. Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Pero tenga esto por presente. Nunca Dios va a pasar por inocente al culpable. Entonces, ¿qué instituye Dios? Cristo asignó a la iglesia, según lo que acabamos de leer, uno, amar a Dios. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En nuestro primer amor, qué lindo es el primer amor. Cuando tú ya lo conoces al Señor, ahí estamos. ¿Cuántos hermanos ya han partido a la presencia del Señor? Toda una generación. Hermana Alejandra, creo que de su generación solamente quedan unos cuantos hermanos. De la generación que yo vengo, de todos esos jóvenes que estaban con nosotros, solamente quedan unos cuantos en el camino del Señor. El resto se alejó. Los motivos es que nunca lo han conocido a Dios, simplemente esa es la pregunta. Estaban con nosotros, ¿sí? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es como el trigo y la cizaña, crecen juntos. Pero la diferencia es que el trigo da fruto, la cizaña no. Y ahí nosotros, por eso dice el Señor, por sus frutos los conocerán. Nada más. Ya estamos mayores, ¿no? Y vemos a los jóvenes, a la nueva generación, a nuestros hijos,
algunos están en el camino. Cuando nosotros estábamos en la iglesia, nuestra hermana Adela, la mamá del hermano Jorge, el hermano Pascual, sí, los hemos conocido desde 100, cuando estaban, creo que ya formalizando, ¿no? Casándose. Y la mayoría de nosotros éramos felices todavía, éramos solteros. Pero después de casados ya éramos más felices todavía. Todos estábamos ahí, ¿no? Yo los veo, el hermano Lorenzo, estaba el hermano Ángel, ya tenía siempre sus hijos, estaba Eulogio, Pedro, el pastor Carlos, ¿no? De cariño Carlito, todos estábamos en la sociedad de jóvenes. Y los demás no me acuerdo porque ya no están en el camino del Señor, muy pocos. Constancio estaba con nosotros, me acuerdo el hermano Constancio, es el que andaba con mi hermano siempre, ¿no? Con José Luis, él era su yunta, se entendían porque eran contemporáneos. Y miren, mi hermano ya no está en el camino. Estaba David, Ivonne, que eran solteros. Y miren, yo decía, ¿qué pasó? ¿En qué momento nos alejamos de Dios? ¿En qué momento dejamos de ser parte de la iglesia de Dios? Si para todos era la alegría, para todos era el gozo que sentíamos cuando alabábamos, cuando había vigilias, cuando había seminarios, ¿sí? Y a algún seminario no he podido asistir yo cuando estaba en nuestra mente hacer, ¿existen los dinosaurios? Y vino un pastor a enseñarnos acerca de ellos. ¿Y saben dónde estaba yo? En el trabajo de turno, encerrado. No sabía, estaba dando vueltas como león ahí, pero al fin y al cabo decía, bueno, me voy a enterar cuando salga. Entré a trabajar viernes, sábado, domingo, lunes salí del trabajo y ya había pasado todo el seminario en esos días. Pero yo decía, ¿qué pasó? ¿Dónde están los hermanos? Estaba llena la iglesia. 100 personas, 100 jóvenes que venían. ¿Dónde están los 100? Creo que somos, esta mano sobra, creo, los dedos para contar a los hermanos. Y los vemos con sus familias. Y los que perseveramos, aquí está Jorge, los hijos de nuestro hermano Pascual. Aquí está Josué, mi hijo. Falta uno de mis hijos y uno está orando. Y miren, aquí Yaili, yo le veo, ¿no? Cuando, me acuerdo todavía lo que hablé con su papá. Las cosas que me habló, que me dijo. Lo tengo guardado en mi corazón. Hablé con el pastor Luciano, el papá de nuestro pastor Carlos. ¿Sí? Toda una tarde nos quedamos a hablar. Nunca habíamos hablado en años. ¿Sí? ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Gracias. ¿Por qué, pastor? Le dijo. Por trabajar conmigo. Porque en un trabajo no se puede ser solo. Siempre se trabaja entre dos. Y yo le dije esto, pastor, no tiene que agradecerme. Nosotros lo hemos conocido a Dios. Y Dios nos ha puesto a trabajar, a los dos, ¿no? Los dos Carlos, los dos Juan Carlos. No lo sé. Nunca pensaba yo en mi cabeza que íbamos a trabajar con él. Cuando Dios nos llama, éramos un grupo grande de jóvenes. Y él era, y a él me acuerdo que el Señor le dice, tú eres pastor. Y él no decía, no, nada. Él era el más joven de todos nosotros. Como decimos en nuestros términos, el más changuito, dicen, ¿no? De los jóvenes. Pero a la larga viene a ser el pastor de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿El pastor de qué? De los hermanos que se iban a reunir. ¿Cuál era el propósito? ¿Con qué propósito Dios nos llama? Para compartir su palabra. ¿Qué es lo que nos manda? Amar a Dios.
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando estás en el primer amor, Dios es todo en tu vida. ¿Sabe por qué el pastor no lo va a dejar a pesar de cualquier circunstancia? Porque lo ha conocido a Dios. ¿Y sabes cuál es la clave para que tú nunca lo dejes a Él? Que lo conozcas. No te desesperes. Señor, yo le decía, háblame, Señor, aunque se gime, Señor, pero dime algo. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y en su momento, cuando uno llega a los pies del Señor, listo, punto. Después hay que, ¿qué? Prepararle, enseñarle, establecerlo, edificarlo en el camino del Señor. Vaya a Efesios capítulo 1 y vamos a ver lo que Dios asigna a la iglesia. Efesios capítulo 1, el verso 5. Dice así la palabra del Señor. ¿Están con Biblia? Busque. Préstale una Biblia ahí. Tenemos allí atrás Biblia. 1, el verso 5, dice, desde el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Ahora entiende eso. Mire, Dios ya le conocía, te llamó a ser parte de la iglesia. ¿Con qué propósito? Primero, para que amaras a Dios. Segundo, para glorificar a Dios. ¿Cómo lo glorificamos? Con hechos, con palabras, ¿no? Antes decía, vamos a darle 3 glorias a Dios. Y todos miraban, en la iglesia le estoy hablando, y todos miraban a todo lado, los hermanos mayores, gloria a Dios, y los jóvenes, que les da un poco de miedo. Usted le va a dar la gloria a Dios más adelante, no se preocupe. Por las cosas que va a hacer Dios en su vida. Dios es fiel. Salte al verso 11. Mire lo que dice. 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué le parece? Así que siéntanse felices. Conozcan esta gran verdad. Ustedes ya tienen el sello de Dios, propiedad de Dios. ¿Sí? Y al igual que yo, ustedes tienen que perseverar en el camino para alcanzar la meta, la salvación. Ahí al lado, Efesios 2:7. Y juntamente con él, ¿qué dice? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando Él te lleva a los lugares donde está nuestro Señor, ¿qué hace con la iglesia? Le muestra su gracia.
La gracia de Dios. Estar sentado ahí arriba con el Señor. ¿Qué mérito hemos hecho para ir ahí? ¿Merecemos estar ahí? Ninguno. Pero la gracia de Dios hace eso. Eso es lo que hace con la iglesia. Algo más. Vaya a Mateo, el capítulo 28. Y mire, todos conocemos esto, pero no todos lo practicamos. Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Yaeli, da lectura, Mateo 18, 19, 20. Mire lo que dice el Señor. ¿A qué nos manda el Señor? La palabra de Dios dice así. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Ahora vete a Mateo 28, el verso 19 y el verso 20. La palabra de Dios dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Miren, dos cosas que el Señor nos dice. Primero, evangelizar. Luego, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Tenemos que evangelizar? Todos. La gran comisión no es para unos cuantos, es para todos. Pero sí que el Señor les da a unas personas esa bendición. El evangelista es un ministerio, el evangelismo es un ministerio que lo reciben unas cuantas personas y tiene esa gracia. Él predica. Escuche, ¿usted ha escuchado las prédicas de Billy Graham? ¿Ah? Él predica sencillo de un versículo y la gente se convierte. Y él usa ese método para llamar a la gente y mucha gente viene. ¿Sí? Un hombre que tuvo el privilegio de andar con presidentes, como los grandes siervos del Señor, a quienes ellos les iban a hablar la palabra del Señor, a los reyes, y les costaba la vida a muchos de ellos. ¿Qué le hizo a él? A ver, ¿quién estuvo preso en una cisterna? A ver, ¿a quién lo metió? ¿Qué rey lo metió preso al profeta? Por advertirle que estaba haciendo mal. Tibio, tibio. ¿Ah? Vamos a ver aquí, caliente, caliente. ¿Quién era? ¿Ve? Muy bien, hay otro, a ver. ¿Quién era el profeta llorón? Jeremías. Lo metieron en un tanque por advertirle. ¿Qué siervo del Señor? Usted que ha visto que ha vivido en lujos. La iglesia no ha sido llamada a gobernar a este mundo. La iglesia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No hemos venido a conquistar el mundo. Los judíos pensaban que cuando el Mesías venga, iba a establecer su reino en la tierra. Y cuando Jesús estaba frente a Pilatos, frente a Herodes, les dice, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí.
¿Dónde es nuestra ciudadanía? ¿Usted lo cree? A ver, busca Filipenses 3:20. Y el Señor nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Adelante. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, ¿entendemos esa palabra, nuestra ciudadanía? No sé de dónde a veces nos verán por medio de las redes, pero aquí nosotros somos ciudadanos bolivianos, nos identificamos con eso, ¿no ves? Mientras estás en este país, eres ciudadano boliviano, puedes andar libremente, vas a donde tú quieras, entras a donde tú quieras, pero vete a Perú o vete a Chile, están restringidos, no tienes esa libertad de andar, porque no eres ciudadano de ese país. Ahora, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Allá es donde vamos a estar. Allá es donde tenemos el derecho de estar. Tenemos credenciales para entrar allá. ¿Por qué? Nuestro Señor nos da el derecho, el privilegio, la gracia de Dios hace que nosotros estemos en ese lugar. ¿Sabe cómo es la Nueva Jerusalén? Calles de oro, mar de cristal. Y va a haber, dice, árboles al lado del río, un río que pasa por la ciudad y su fruto da cada mes. ¿Qué árbol conoce usted que dé fruto cada mes? Y ese árbol y ese fruto era ¿para qué? Para la sanidad de las naciones, la sanidad de la gente. O sea, vamos a estar enfermos. ¿Cómo es esto, ¿Ah? Muchas cosas tenemos que preguntarle allá al Señor, o muchas cosas aprenderemos. Yo lo único que yo le digo, Señor, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, por darme el privilegio, el derecho de ser un hijo tuyo. En este mundo, las personas nunca te van a apreciar por lo que tú eres, pero Dios te ama así, tal como tú eres. Algo más, vaya nuevamente a Filipenses, ahora sí, el capítulo 4. El verso 8 y 9. Mire lo que dice el Señor. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aparte de evangelizar, bautizar, ¿qué se debe hacer? Instruir a los creyentes. ¿En qué debemos de pensar? En todo lo honesto, en todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En eso debemos pensar. La instrucción es algo muy importante. ¿Sabe que el gobierno gasta en educación un determinado monto de dinero? ¿Saben, no? ¿Por qué? Porque les paga a los profesores, hace infraestructuras, hace colegios. Ahora el alcalde les da mochilas, desayuno escolar, ¿no? Invierte en la educación. ¿Por qué? Porque sabe que es lo esencial para que una sociedad
salga adelante y tenga buenos ciudadanos, ¿no? ¿Por qué la iglesia debe instruir a los creyentes? Muy bien, para que los creyentes estén preparados, firmes, establecidos en la palabra. Ahora, la iglesia tiene que gastar, obviamente, tiene que invertir. Creo que no es un gasto, pastor, es una inversión. Bueno, un gasto le decimos porque, bueno, es un dinero que tiene y se gasta en ese sentido, no en el sentido malo de decir, no, ustedes me son una carga. No, los padres hacemos un gasto en la familia, ¿no? En los hijos, porque tenemos que comprar alimentos, ropa, ¿sí? Y de paso, quiero ir a pasear, ¿no? Bueno, está bien, es un gasto, pero no un gasto que decía, pucha, qué macana, ¿no? Estoy gastando, no en ese sentido. Es una inversión que más adelante da sus frutos. ¿Por qué? Porque los hijos están felices, están contentos. ¿Cómo te sientes? A ver, recordemos cuando éramos jóvenes, Yael, querías hacer algo en casa, o no en casa, sino querías hacer algo con tus amigas, querías ir a algún lugar, y bueno, teníamos que acudir a las arcas de la familia, a los padres, ¿no? El padre y la mamá, ya bueno, hija, toma, ¿cómo te sentías? Feliz. ¿Cómo se siente un miembro de la iglesia cuando la iglesia hace una inversión en él? Feliz. Se sienten queridos, apreciados, valorados. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, instruir a los creyentes. Yo de un tiempo a esta parte le digo, Señor, hemos hecho tantas cosas, ya ni me acuerdo yo la verdad. Pero Jorge, ya te imaginas el movimiento económico que se ha hecho aquí en la iglesia, en todas las actividades. Moveremos nomás escuela bíblica vacacional. Se daba material, ¿no? Se invierte. Cuando venimos aquí se pagan los servicios, etcétera. ¿Y cómo se sustenta la obra? Tenemos diezmos y ofrendas. Simplemente así. Con eso lo sustentamos. No, es que los diezmos van y algo que nosotros practicamos y hemos aprendido dentro de lo que es la iglesia. Tal vez el contexto no viene. Lo que has recibido de gracia, da de gracia, dice el Señor. El obrero es digno de su salario. Un día, un pastor muy querido me decía, hermano, ¿usted está yendo a enseñar? Sí, a una iglesia. Pues tienen que pagarle. No entraba en mi cabeza eso de mí. Es que, hermano, la iglesia tiene que aprender a dar, decía. No, está bien, pastor, yo estoy plenamente de acuerdo, pero que se invierta en la obra del Señor. Y de ahí que nosotros como iglesia venimos y todos aportamos para el crecimiento, engrandecimiento de la obra del Señor. Aportamos con tiempo, ¿sí? Yo les veo, ¿cuánto tiempo invertimos, hermano Jorge, en el camino del Señor, en la obra? Mucho tiempo. ¿Cuánto de dinero? Porque hay que venir, hay que ir, hay que traer, hay que comprar, hay que estar, ¿sí? Se invierte. Está bien, háganlo, porque lo hacemos para el Señor, para los hermanos, ¿no? Invierten tiempo. Viene usted, va a ver aquí las letras, va a ver las alabanzas. ¿Cómo vino eso? Porque alguien está invirtiendo tiempo, está invirtiendo dinero, recursos. Tenemos el privilegio de tener un ministerio, equipos para que el ministerio de alabanza pueda adorarle al Señor. Nos sentimos felices. Estamos ayudando a instruir a la iglesia, a edificar la iglesia, a poner disciplina en la iglesia. ¿Sabía que hay autodisciplinas? Cuando uno se impone y dice, yo voy a hacer esto. Hay la disciplina de parte de Dios. Eso es algo tremendo.
Pero Dios, a ver, ¿qué padre castiga a su hijo hasta querer matarlo? O hasta lisiarlo. No hay. Si un padre lo disciplina a un hijo es porque ha hecho algo mal. ¿Y quién no ha probado una quinceañera? ¿Ah? Todos, ¿no ves? Anita, ¿te acuerdas el último chicotazo que has recibido de tu mamá? Ayer era pastor y no sabe por qué, dice, ¿no? Todos. ¿Saben por qué lo hacen? Porque nos equivocamos. Y lo hacen por nuestro bien, para decirnos que eso no se debe volver a hacer. Así sencillo. Y nosotros repetimos lo mismo a nuestros hijos. Y ustedes lo van a repetir a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Es así. Todo es un círculo. Pero tiene un propósito la disciplina. Cambiar la mala conducta para que uno haga lo correcto. Simplemente es eso. Y por último, tenemos que promover la comunión. Vaya a Hechos, capítulo 2. Mire, hablar de la iglesia, de lo que las cosas que hace. 2, el verso 47. Mire, vamos a ir directamente ahí. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Mire, vamos a leer desde el verso 43, dice. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y se promovía la comunión. No había discriminación, no había problemas, no había malos comentarios, ¿sí? Esa era la vida de los primeros cristianos, que habían recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Hoy en día, ¿qué falta? ¿Dios ha cambiado? El Espíritu Santo habrá dicho, no, este es otro tiempo. Ahora estamos con tecnología. Antes no había estas cosas. Entonces el trato era diferente. Dios dice, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. ¿Por qué tenemos que cambiar nosotros? Se ha cambiado el estilo del culto. Se ha puesto normas. El reverendo Vicuña decía, se ha hecho muchos cambios ociosos, sin motivo. Cuando en la iglesia, mire, escuche lo que nosotros acabamos de hablar, lo que la iglesia hacía, la vida de los primeros cristianos. Nunca se habla aquí de pedirle al Señor. Haz un pacto con el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso primero es importante aprender la palabra de Dios, conocer lo verdadero y después lo falso, usted lo va a reconocer al momento, no importa de dónde venga. ¿Sí? Yo conozco tu obra, tus obras, tu arduo trabajo, y que has desenmascarado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos, porque la palabra de Dios ya has estado instruido en ella y nadie te va a vender gato por liebre. ¿Ah? Las mamás cuando van al mercado ya saben lo que tienen que comprar porque ya les han instruido. ¿Sí? A nosotros los varones nos engañan, ¿no? Porque no conocemos. A ver, vamos a comprar pescado. Ah, ya saben las hermanas, ¿cómo van a comprar? ¿No ve? El pollo. ¿Cuánto vale la verdura? A nosotros nos toman el pelo porque no sabemos. ¿Cuándo te van a engañar? Cuando tú no conozcas la palabra del Señor.
Pero cuando tú ya conozcas, nada ni nadie te va a poder engañar, ni te va a poder vender gato por liebre. ¿Sabe cuál es el carácter de la iglesia? ¿Cómo tiene que ser? Simplemente el carácter de la iglesia es la suma del carácter de sus miembros. ¿Cómo es la iglesia? Nos dice cómo son sus miembros. ¿Me entiende? No quiero hablar mal de ninguna iglesia. Cada iglesia en particular tiene su manera de ser, su forma de ser. Dios nos trae con un propósito, nos da una identidad y nosotros empezamos a trabajar. Y nuestra meta es edificar a los creyentes a través de la palabra. Pero todos deberíamos de estar unidos. Hechos 2, el verso 44. Mire, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos. No sé, nadie era aislado o apartado. Salte a Hechos capítulo 4, el verso 32. Ahí a la vuelta, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. No se reparte a cada uno, ¿no? Usted va a escuchar esto, ¿no? Dice, yo abro las puertas de una empresa que Dios te quiere dar. Está hablando en singular. Escuche bien, por eso el engaño. Aquí los hermanos decían, yo no estoy para que yo solamente prospere, sino si es que Dios me bendice, es para que pueda ayudar a todos los demás. ¿Sabe? Le voy a decir, si Dios le va a bendecir a usted un día, hermano, y usted va a tener el privilegio de poder disponer, como dicen los jóvenes, de los billullos, dicen, ¿no? Del dinero, ¿no? Cash, dicen, ¿no? Eso dicen los jóvenes, ¿no? Va a tener, ¿sabe cuál es el propósito? Es que tenga que compartir con el necesitado, con el que no tiene. Ese es el propósito. Ahora, si su corazón no está listo para eso, Dios no le va a dar, porque su corazón va a cambiar. ¿Entiende? Hay muchos hermanos que se han ido por esta situación. Cuando no tenían, estábamos felices, pero cuando ya había, cambió. Hasta la persona cambió. Así que vea cómo son las iglesias, cómo era la iglesia primitiva. Y no es lo que Dios quiere. Dios te va a bendecir, pero Dios nunca va a venir el profeta a venir a hablar en algo particular para tu vida, cuando el otro hermano que está al otro lado no está recibiendo nada. ¿Entiende? Hay mucha necesidad en la iglesia. Hay enfermos en las iglesias. Y tú estás esperando otra empresa más de la que ya tienes. O sea, ¿dónde está la lógica en esto? ¿Ah? O sea, que Dios se ocupa solamente de unos cuantos y el resto. Aprendamos, hermanos. O sea, escuche, medite. Bien le cae, ¿no? Su nombre, Cash Luna, porque Cash, ¿no? Las aberraciones que enseña, hermano. Disculpe, usted escucha y yo le digo, no es que, es que usted, pastor, es maestro, ¿no? Ya sabe. No, hermano, escuche y medite. Dios viene por todos nosotros. Él se preocupa por todos. No es por unos cuantos. No, el pastor tiene necesidad y el pastor es el primero. El resto, que espere, no hay tiempo para él. No es así. Mire lo que hace. Hechos, cuando usted lea Hechos, hermana, usted va a ver cómo era la iglesia y cómo tiene que ser. Tenemos que estar firmes en la doctrina, en la comunión, en la ordenanza, en la oración, unidos.
Y lo único que el Señor nos dice a cada uno, mire, doctrina, vaya a Romanos, el capítulo 6, el verso 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué tenemos que andar? En novedad de vida, en vida nueva. Eso es lo que el Señor nos dice, como iglesia. Me da mucha pena cuando veo que hoy en día las iglesias, ¿sabe por qué compiten? Por ver cuál es la mejor iglesia, la más grande, la que tiene una mejor construcción. Los hermanos compiten para ver quién tiene mejor casa, mejor carro, mejor auto, ¿no? Y cómo vienen a la iglesia. No estamos para competir. Les parecía algo ilógico, ¿sabe? Cuando alguien venía, ¿lo has conocido al Señor? Sí, hay una iglesia cerca. En tu casa, congregate. Pero en una iglesia donde se hable de esto. Y me miraban medio raro a mí. ¿Por qué? Pero vente a mi iglesia. Porque ese es el propósito. Un pastor, véngase a mi iglesia. ¿Qué tal el hermano vive en Sencata o en San Roque? Yo iría, mi preocupación iría a una iglesia donde se enseñe la sana doctrina, dejarle al pastor. Hay un hermano que vive por aquí, yo me congrego en el otro lado, pero el hermano no va a poder venir. Voy a ser como el Pedro del hortelano, no come ni deja comer. No, hermano, usted tiene que venir a la iglesia. El hermano no va a poder venir, se va a morir el hermano al no congregarse. Cuando uno no se reúne, ¿qué pasa? Cuando uno no viene a la iglesia seguido, ¿qué pasa? Se enfría, ¿no? Primero, ya no, les demuerde la conciencia. Segundo, la segunda vez ya medio que ya está aceptable. La tercera, ya es normal, ya al próximo voy a ir. Y así pasa. A la cuarta semana ya no quiere venir. Entonces, ¿vamos a hacer ese tipo de personas? No, vaya y congréguese, hermano, que venga aquí, porque a veces uno no puede tener hasta para el pasaje, para llegar, ¿no? Listo, se va a ir caminando a la iglesia, de ahí se va a ir caminando, pero se va a ir alimentado de la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestro propósito? Cuando venimos aquí, oramos por las iglesias, que hay un avivamiento. No, allá abajo están haciendo eso y nosotros haremos, hermano, para que la gente venga aquí. ¿Estamos compitiendo? No. Tal vez hay un sentir de ellos. ¿Sabe por qué no hacemos kermés? Que alguna vez nos han dicho. Porque no estamos llamados. Cuando la iglesia tenía que hacer algo, todos ofrendaban y se hacía. Ahora, yo digo, no está mal. Podemos hacer una kermés, pero hagamos no el día del Señor, hagámoslo otro día. Porque el día del Señor es para el Señor. Ese día venimos a alabarle. Hagamos un sábado. Punto. ¿No? Un sábado hagamos la actividad. No, que sábado no hay comida, no hay gente, no hay esto. Pero, ¿sabe? Le voy a decir algo. Dios ponga en nuestro corazón. Dios me conoce, sabe cómo soy. Por eso yo le digo, Dios conoce mi corazón. Por eso le digo. Y a veces usted lo ha debido pensar que, ucha, no, es que el pastor ya tiene pues, un charle con el Señor, ¿no ve? No, Dios conoce su corazón, el de usted. Yo conozco sus obras, dice el Señor. Yo lo único que hago es ponerlo en práctica. Simplemente eso. Él conoce mi corazón, sabe lo que siento,
sabe lo que pienso. Y sabe Él que lo último que puedo dejar es la iglesia. ¿Sí? Nunca se aparte del camino del Señor. Y tenemos que andar siempre gozosos. No se sienta triste. Ajá. Y andaban todos gozosos, unánimes. ¿Cómo está usted cuando viene a la iglesia? ¿Está triste? Venga alegre. Sé que hay problemas, pero esos problemas, ¿sabes qué nos hacen? Hacen que volvamos nuestros rostros a Dios. Señor, ayúdame. Yo tengo un anhelo en mi corazón, el Señor lo sabe. Ya pues, Señor, ¿hasta cuándo? No, Él sabe. Y si no me lo da, amén, pues yo igual voy a seguir alabándole al Señor. ¿Sí? Hablamos con mi familia, ¿sabe? Nos vamos a ir a vivir a otro lado. Tal vez nos vamos a venir por este lado, no lo sé. Pero les digo a mi familia, ¿sabe qué es lo más importante? Es que yo esté con ellos. No importa el lugar, no importa dónde, pero quiero estar con ellos. Ellos son mi familia, ellos son mi razón de vivir. ¿Y sabe por qué voy a estar en la iglesia? Siempre, porque esta es mi nueva familia que el Señor me ha dado. Esta es la razón por la que yo tengo de venir a la iglesia. Es el de edificar a sus hijos, enseñar, compartir. ¿De qué sirve que yo conozca una verdad y me la guarde para mí solo? Aún en el trabajo, cuando sé algo, lo comparto con el que no sabe. Y alguien me dice, pero ¿para qué le enseñas a ese? ¿No? Pero para que aprenda, para que él también haga lo mismo que yo he hecho con él. Todos necesitamos ayuda, ¿o no es así, hermano? Yo aprendo mucho de ustedes y ustedes aprenden de mí y juntos vamos aprendiendo uno del otro. Y así vamos enseñando a los jóvenes. Sigamos adelante. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, queremos andar gozosos contigo. Oremos. Amado Dios, una vez más, gracias. Señor, como iglesia, tú nos has llamado a trabajar juntos, unidos. Tú nos has edificado, bendito Dios, a cada uno de nosotros de una manera particular a través de tu palabra. Nos has llamado con un propósito. Yo veo a mis hermanos aquí, no sé cuál sea el llamado que tengan, cuál será el propósito con el que tú los has llamado. Tenemos evangelistas, tenemos un ministerio, tenemos maestros, ya tenemos pastores, Señor, aquí dentro de la iglesia. Tú lo sabes. Hay jóvenes, Señor. El ministerio que tú les vas a regalar, tú lo sabes. Y aquí todos unánimes perseveramos, Señor, en tu palabra. Tú nos mandaste que debemos amarte a ti, glorificarte a ti, mostrar tu gracia, Señor, porque nos permites estar al lado tuyo. Y para nosotros es un honor, un privilegio servirte. Nunca permita, Señor, que el enemigo tome ventaja sobre la vida de cada uno de mis hermanos, sino que tú les ayudes a que puedan seguir adelante. Gracias por todo lo que tú haces y gracias por permitirnos estar delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que los establezcas y conforme a tu misericordia, los uses para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto te pido en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así sea. Y todos juntos decimos, amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos.